Buenos días, hermanos, qué gusto que podamos estar aquí hoy en esta mañana. Continuamos con nuestra serie de sermones sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Aún continuamos en el capítulo 1, ya hemos estudiado del verso 1 al verso 5. Así que leeré el verso 6 y el verso 7, que son los que nos ocuparán para el estudio de esta mañana. La palabra del Señor dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos al Señor. Padre eterno, le suplicamos con humildad en nuestro corazón, por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús, nos permita hoy comprender su palabra. Que su Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y podamos estar atentos y tener la disposición de ánimo de poner en obra y práctica lo que hoy aprenderemos. Le suplico me permita a mí enseñar su palabra con rectitud y claridad. Todo lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En los domingos anteriores hemos ya explicado los versos 1 al 5 de este capítulo 1. Hemos hablado de las bendiciones celestiales que hemos recibido en Cristo. Nos han sido dadas por misericordia y por gracia de Dios, por medio de la obra perfecta y santa de Jesús. También explicamos que en Cristo Jesús fuimos desde la eternidad pasada, dice el apóstol Pablo, escogidos para ser santos y sin mancha. Esta es una bendición magnífica que nos ha sido dada por la obra de nuestro Señor en la cruz. Hace 8 días, al estudiar el verso 5, puntualizamos que también en Cristo Jesús fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esta gracia es inmensa, porque puntualizamos también que la obra redentora pudo haberse quedado ahí, en el perdón de pecados. Sin embargo, es tan grande el amor de Dios y su obra eterna, que no solamente nos perdonó, sino que en Jesús nos adoptó como hijos suyos, y habiendo sido enemigos, ahora nos hace sentar en su mesa. Hoy seguiremos nuestro estudio de esta carta de Efesios y estudiaremos el verso 6 y el verso 7 de este mismo capítulo 1. Roguemos entonces a Dios que en su misericordia nos permita comprender su palabra. El verso 6 comienza con esta frase: para alabanza de su gloria. La palabra en griego que utiliza el apóstol es epanios, que significa elogio. Traducida literalmente del griego al español diría hacia adentro del elogio, es decir, para que solamente Dios sea alabado. Lo que el apóstol expresa aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que fuimos elegidos y predestinados para que solamente Dios reciba absolutamente todo el elogio por esa obra realizada. Mientras pretendamos creer que nosotros hicimos algo por nuestra salvación, erramos. Si insistimos en pensar o en transmitir la idea de que el hombre en su capacidad natural, con algo de bondad y de sentido común, ha escogido a Dios y su salvación, erramos. Porque esto nos llevaría a nosotros a dos cosas. Primero, a retener parte de la gloria que solamente le pertenece a Dios por salvar. La Escritura dice que la salvación es del Señor y solamente es poderoso Él para salvar. Y en segundo lugar, erramos porque estaríamos insistiendo de alguna forma, quizá no con nuestras palabras, sino sí insinuando que la salvación en parte se obtiene por nuestra decisión. Y esto es obras. Y no es posible sostener esta verdad con la Escritura.
Solo Dios puede ser elogiado, es decir, solamente Dios puede ser alabado. Solamente Dios puede recibir la gloria por la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. El origen y propósito de nuestra elección y de nuestra predestinación está en Dios, no en los hombres. Dios no nos ha salvado porque ha visto en nosotros algo digno de ser salvado, porque no lo hay. Dios no nos ha salvado porque nos ame de tal forma que ese amor se centre en la capacidad o virtud humana, porque no hay nada digno de ser amado en el hombre. Hemos pecado, hemos nacido en pecado y en algún momento de nuestra vida decidimos iniciar el camino del pecado, y en ese transcurso hemos aprendido a amar ese pecado. Así que no hay nada digno de que el santo ame en nosotros. Erramos y pensamos esto. La obra redentora de Dios se basa solo en Dios. La Escritura insiste mucho esta frase: por amor de su nombre. Él nos ha salvado no por nosotros, sino para mostrar su misericordia y para mostrar su justicia. Revelarse como un Dios al salvar, misericordioso y al mismo tiempo justo. Pablo habla de esto cuando refiere en su carta a los romanos las vasijas de honra y las vasijas de deshonra. Y de esta manera queda claro que Dios al salvar muestra misericordia, pero también muestra su justicia. Entonces el origen de nuestra salvación no está en nosotros, sino está en Dios. Él es el único digno de recibir la gloria, porque Él es el único poderoso para salvar. Esto se ha instituido desde la eternidad pasada en el pacto eterno, entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Antes de que todo fuese hecho, ellos pactaron, no con nosotros, sino ellos, el Dios Trino, para poder redimir lo que siendo suyo se habría perdido a causa del pecado. Pero en Jesús y en la cruz, Él rescató. Veremos más adelante, Pablo utiliza la palabra redimir, redención, para expresar esta obra de Jesús en la cruz. En Jesús hemos sido redimidos, no en nuestra elección por la salvación o por el Señor, no porque haya bondad en nosotros o porque haya algo digno de ser salvado en nosotros, sino por el poder de Dios expresado en el Hijo amado en la cruz. Así que la salvación se centra en Dios y no en el hombre. La Iglesia en los últimos 70 a 100 años ha fallado al enfatizar el concepto de salvación vinculado más al hombre que a Dios mismo. Y hoy día estamos viendo los estragos terribles en la práctica eclesiástica de la iglesia presente a raíz de ese pensamiento perverso que se ha ido infiltrando en muchos movimientos, especialmente del movimiento neocarismático, pero no es el único. Aún en iglesias históricas se ha infiltrado también este pensamiento de tiempo atrás a través de la doctrina arminiana, que por mucho está lejos de la verdad del Evangelio. Enseñar o insistir de alguna forma que fue el hombre quien movió la voluntad de Dios para salvarle, no es solo un error, sino también es una herejía de la cual tenemos que huir. Cada vez que escuchemos a alguien de alguna forma decir directamente o insinuar que el hombre mueve la mano de Dios o que el hombre es el centro de los afectos de Dios simplemente por su existencia misma, debemos de huir de esa clase de predicadores y debemos de huir de esa clase de mensajes, porque no es la verdad de la palabra del Señor. Hemos sido amados en Cristo. Para que Dios nos haya amado, hubo una elección y hubo una predestinación en la eternidad pasada. Y hubo una imputación de la justicia de Cristo en nosotros. Así que hemos sido escondidos en Cristo para poder ser amados por Dios. Porque nuestro pecado es una barrera
tan grande, tan inmensa, que solamente la obra de Jesús puede romper, no nosotros ni nuestra virtud.